Es que yo por eso no le quería dar a tu tío el tanque y Alejandro. Piyali. Piyali no yolikniwa. Tapoyohualte. Piyali, Néstor. Piyali, Jacob. Piyali, Néstor. Ashnemetzkaki, no se escucha, Néstor. Tienes el micrófono silenciado. No los escucho, ¿me escuchan ustedes? ¿Sirve que tengamos una habitación cada uno? Sí, Ignacio, te escucho. Gracias. Ya los escucho también. Gracias. Buenas noches. Tlapoyohualte no yolikniwa. En pagos. Piyali, Ignacio. Píllale, Sergio. Tlaxcamatin, Caninitztoque, Tipehuase. Gracias por estar aquí. Vamos a empezar en lo que se van uniendo los demás. Tlapoyohualti, Aide. Tlapoyohualti, Lázaro. Tlapoyohualti. Tlaxcamati, Tlapoyohualti. Tlapoyohualti, Carlos. Atatiyanqui. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, excelente. Primer día, ¿verdad? Primer día. Sí, Sí, así gracias. es. Gracias, Carlos. Tlapoyohualti, Jacob. Tlapoyohualti. Tlapoyohualti, Tlaxcamati. Tlapoyohualti, Aide. Ok, Aide no me escucha. Bueno, gracias. Tlapoyohualti, Valeria. Payoli. Tlapoyohualti, Piyali. Pillali. Tlaxcamati, Valeria. Vamos a esperar un minutito para seguirlo saludando. Tlapoyohualti, Nochimetla Nicani. Buenas noches a todos los que están aquí.
¿Me escuchó? Ya la escucho, no la escuchaba. Ah, ok. Ahí estoy. La apoyó Walter y Daniel. Hola. ¿Quién sabe cómo se diga? Pillali. 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 La apoyó Walter. ¿O qué? ¿Qué O- era la otra? La apoyó Walter. La apoyó Walter. La Poyowalti. Perfecto. ¿Cuál? ¿Cuali? ¿Qué es cuali? Bien, Lo dices mucho. ¿Bien? bien, Ok. bien, bien. Bien, Tlapoyo Walti, Cándido. Tlapoyohualti, Pillali. Pillali, Tlapoyo Walti. Escámate ni cantes tú que. Pueden usar cualquiera de los dos saludos. Tlapoyo Walti para buenas noches o Pillali como hola. Pillali para todo el día. Tlapoyo Walti, Ana. Pillali, Saraí. Bueno, pues vamos a empezar. Nuevamente les agradezco que estén aquí. Les reitero mi nombre, Ignacio Martínez, y pues vamos a continuar con la clase. Voy a saludar nuevamente a algunos de ustedes y a su vez uno de ustedes saluda a alguien más. Vamos a ir haciendo una pequeña dinámica en la cual nos vamos a saludar ahorita. Por ejemplo, yo saludo a Daniel. Pillali, Daniel. Pillali. Él me contesta a mí y ahora él a uno de ustedes lo va a saludar, ya sea usando Pillali, que es para todo el día, cualquier hora del día, o Tlapoyowalti, que es para la noche. Ahorita, como se acuerdan, como lo digan los que estuvieron ayer, Pillali o Tlapoyowalti, no hay ningún problema, ahorita lo vamos a volver a ver, nada más para como irnos acostumbrando a saludar en lengua náhuatl. Entonces vamos a empezar. Pillali, Jacob. Pillali. Pillali. Saluda a alguien más Tlapoyowalti. de tus compañeros. Alguien de tus compañeros saluda, de los que veas ahí en la pantalla, cualquiera de ellos. Ah. Que veo. Saraí. Pillali, Saraí. Tlapoyowalti, Jacob. ¿Qué nada? ¿Cuál? Tlaxcámate. ¿Yo le digo a otro? Kena, sí. Ok. Pillali, Valeria. ¿Ya le sabes la comunicación? Pillali, Saraí. Tlapoyowalti, Daniel. Pues que ella tiene la aplicación, mamá. Yo se la hago. Daniel. Pillali, Néstor. ¿Cuál? Pillali, Néstor. Y ya sabes cuándo se va a jugar. Ya cuando ya vayas a bajar. No te escuchamos, Néstor, o no sé si no soy yo el que no te escucha. ¿Sí escucharon ustedes a Néstor? Yo no lo escuché, pero si ustedes lo escuchan, ¿no? No. No te escuchamos, Néstor. No sé si tú me oyes. A lo mejor hay un problema con tu micrófono, porque creo que sí lo tienes activo.
No, seguimos sin escucharte. Pues una disculpa, Néstor, no te oímos. Señor Tlapopolque, una disculpa. A ver, Lázaro, Pillali Lázaro. Pillali, Ahora saluda a alguien más de tus compañeros, a quien tú gustes. Tlapoyowalti, Carlos. Pillali, Aide. Pillali, Valeria. Tlapoyowalti, Pillali, Ana. Ah, Piali. ¿Cuál? Ah, José ta- Sergio. Pillali, José Sergio. A ver. Tlapoyowali, Ana. Piali, Daniel. Tlapoyowali. No te oímos, Daniel. Tienes desactivado el micrófono. Tlapoyowali, Néstor. Ya me oyes, ¿verdad? Sí. ¿Cuál? ¿Qué nada? Néstor, creo que no lo escuchamos. Una disculpa, Néstor. ¿Puedes saludar a alguien más, Daniel? Creo que falta Tlapoyowali, José Aide. Luis. Saluda a Luigi, Daniel. Tlapoyowali, Luigi. Pillali, Pillali Cándido, Tlapoyowali. Tlapoyowali. ¿Quién era? No escuché el nombre. Luigi. Ah, Luigi. Ajá. Bueno, Sí. así nos aparece ahorita. No me acuerdo bien su nombre, pero ahorita nos acordamos. Aquí no sabe el nombre. Pero... Si le quieres contar el saludo a él o saludar a alguien más de los que faltan, me parece que falta José Luis. A ver, Pillali, Carlos León. ¿Cuál? Pillali, Ana Gaitán. Tlapoyowali. No sé quién habló, pero Tlapoyowali. Carlos le habló. Tlapoyowali, Carlos. ¿Cuál? Bueno, Tlaxcamate, gracias. Cuali, muy bien. Cualtito, Melawak, Tlenquichique. Sí, pues el saludo, pues, que utilizamos cualquiera de los dos, Pillali o Tlapoyowali, cualquiera de las dos opciones. Por la hora, Tlapoyowali o Pillali, para la hora que sea. Vamos a repasar. ¿Perdón? Es que escuché que dijo Melawak. Melawak es como que de verdad, como en serio, como que está bien, o sea, más que bien es como de verdad, así tal cual, como Melawak, como verdad. Ahorita no se preocupen con esos términos que de repente ocupo, es como que para que vayanse familiarizando un poquito con el sonido del náhuatl, de las palabras que voy utilizando. No es necesario que se las aprendan ya, eso vamos poco a poco. Ahorita lo que vamos viendo es la parte de saludarnos. Antes de continuar, me parece que tenemos a Carlos, que apenas se está uniendo el día de hoy. No sé si gusta presentarse con nosotros. Y pues comentarnos un poco de él en resumen, cuántos años tiene, de dónde es y el porqué de su interés. Muchísimas gracias. Hola, excelente noche a todos. A grandes rasgos, para evitar poder el tiempo de cada uno de ustedes. Mi nombre es Carlos Eduardo León Salazar, soy del municipio de Toluca. Mi edad son 33 años. La importancia en la cual, pues, estoy incluyéndome a estas clases es derivado de que
pues necesitan la visibilización nuestra cultura. Necesitamos rescatar nuevamente pues nuestra gran riqueza, nuestra raíz, y pues es una lucha constante que tenemos que hacer nosotros y poder llegar al objetivo en algún momento. Nuevamente que la raíz florezca como en algún tiempo fue. Es lo que puedo comentar por el momento y muchísimas gracias, le reitero. Wally, Tlaxcamati. Bien, bien, gracias, Carlos. De los que están aquí, no, bueno, ¿quién falta o se está uniendo apenas el día de hoy? Disculpen. Reconocí a Carlos, creo que Susana me parece que también. Yo también, profe, Aide. Aide, ok. No sé, bueno, Aide, adelante, ya que estás, ahorita, adelante, te escuchamos. Bueno, buenas noches. Yo soy Aide, tengo 45 años. Bueno, mi interés por estudiar es que hace muchos años mi hijo iba a un grupo de scout y hubo una vaquerolimpiada, así se llamó, y había un niño que hablaba náhuatl. Entonces, él tenía una necesidad de expresarse y ninguno de los que estábamos ahí, que éramos varios grupos, pues logramos entender qué es lo que el niño necesitaba. Entonces, de ahí me quedó como, pues, las ganas de aprenderlo. Y de hecho estuve estudiando aquí hubo una escuela donde, bueno, un centro donde estuvieron impartiendo clases, pero como lo comentó el compañero, se está perdiendo como esto y el maestro no logró el cupo, éramos como 5, entonces lo dieron de baja. Después abrieron un Pilares aquí igual y éramos como 3, entonces la maestra no logró llenar el cupo y pues la dieron de baja. Entonces, pues ese es mi interés por aprender. La verdad es que sí tengo mucho interés y pues aquí estoy por eso. Tlaxcamati, Aide, gracias, Aide. Sí, así es, efectivamente, como comentas. Aunque hay intención, la verdad, hay muchísima intención, tanto de interesados como de la parte de las personas que se dedican a enseñar. Lamentablemente que en un inicio, pues, hay varios interesados, pues va bajando, y es normal, como cualquier idioma que uno quiere aprender. Pero bueno, nosotros aquí estamos, bueno, al menos de parte mía, pues yo voy a continuar, aunque se quede uno, pero pues vamos a continuar al momento que se requiera. Incluso ahora tenemos un calendario hasta el 5 de enero, no es todos los días, pero posteriormente vamos a ir viendo cómo lo vamos trabajando, pero por lo mientras está programado para estas vacaciones. Y pues en base a lo que nos comentas, pues, pues sí, hay interés de parte tuya, pues lo hay. Y pues la mayoría que están aquí, bueno, más bien todos los que están aquí, pues tienen ese interés y les agradezco bastante, pues que se interesen en revitalizar lo que es las lenguas indígenas, y pues en este caso la lengua náhuatl como tal. Gracias, Aide, Tlaxcamati. ¿Alguien más? Disculpen, le comentaba, parece que Susana, disculpen, no sé si sí. Hola, Piyali a todos. Píllale. Si me escuchan bien. Piyali. Sí. Bueno, me llamo Susana, radico en Estados Unidos, estoy en el estado de California. Soy nacida en Estados Unidos, mi familia es de Guanajuato. Y hace como un año comencé nada más en línea, más o menos a buscar, o sea, de nuestras raíces. Son de Guanajuato, pero ¿de quién? ¿De dónde? O sea, ¿de dónde venimos? Se sabe que el mexicano, que somos español y, o sea, pues es como se hace el mexicano, ¿verdad? Indígena. Pero yo quiero saber más sobre la raíz y luego dije yo, oh, ok, el idioma, también quiero saber sobre el idioma. Entonces, aunque no sé exactamente si chichimeca o náhuatl o qué exactamente somos, porque nadie de mi familia lo sabe, me interesa aprender el idioma. O sea, sinceramente, saber cuáles son mis raíces. ¿Cuál, Tlaxcamati, Susana? Yolpaki, Nicani, Tichtok, es una alegría con el corazón en la mano de que estés aquí, y pues bienvenida, y pues vamos a tratar de que te lleves algo de este curso, que aprendas lo básico en lengua náhuatl. Tlaxcamati, gracias. Gracias.
¿Alguien más falta por presentarse? Disculpen. Seyuk. Otro. Ashley. Ashley. Ashley es no. Amo. Tlaxcamati. Vamos a continuar. Vamos a continuar viendo lo que es la parte de presentación. Ayer creo que vimos un poquito rápido esta parte para que quede más claro. Pues vamos a continuar con la parte de presentación. Y bien, estuvimos viendo ayer lo que es la parte del nombre. ¿Quién se acuerda cómo se pregunta el nombre? Tlen Motoka. Tlen Motoka. Es correcto. Tlen Motoka. ¿Cuál? Tlen Motoka. Tlen Motoka. Bien, vamos a continuar con esa parte de Tlen Motoka y vamos a agregar otras preguntas. Aparte de Tlen Motoka, veíamos también lo del apellido. ¿Quién se acuerda de cómo se pregunta el apellido? Tlen Motzonquisca. Tlen Motzonquisca. Correcto, Tlen Motzonquisca. Entonces vamos a regresar a la presentación. Aquí ya estoy agregándole la palabra Guantá Tlen Motoka, que sería como nuestro tema. Guantá Tlen Motoka. ¿Y tú, cuál es tu nombre? O bien, ¿y tú cuál es? Perdón, ¿cuál es? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No cuál. ¿Cómo te llamas? Cualquiera de dos opciones. Y para responder, tenemos que podemos decir, bueno, aquí hay una imagen donde tenemos Guantá Tlen Motoka, como preguntando a alguien, Guantá Tlen Motoka, y se contesta Nanotoka Mestli. Aquí el nombre de que nosotros tengamos. Tenemos la siguiente imagen, que es la de Guantá Tlen Motzonquisca, que es, ¿y tú cuál es tu apellido? Y de igual manera, respondiendo Guantá Tlen Motzonquisca, Nanotzonquisca Pérez Gómez. Y aquí vamos a agregar de Guantá Quesquixihuiltipía. ¿Y tú cuántos años tienes? De igual manera tenemos el ejemplo. Guantá Quesquixihuiltipía, Nanipía Sempoali Guanmacuili Xihuitl. Y por último tenemos Guantá Can Titlacatqui, que sería, ¿y tú dónde naciste? Guantá Can Titlacatqui, Nani Tlacatqui Hidalgo. Estas 4 interrogantes como para presentarnos las que vamos a practicar el día de hoy. Entonces vamos a repetir para que podamos practicar la pronunciación. Esto lo que vimos ayer, pues ya esta parte ya lo vimos, primeras 2 preguntas. Y las otras 2, pues las vamos a ver el día de hoy. Entonces, vamos a repetir 3 veces y luego vemos el ejemplo y ahorita lo practicamos entre nosotros. Entonces, aquí se dice Guantá. 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 Tlen Motoka. Ahora va a ser todo junto. Guantá Tlen Motoka. Guantá Tlen Motoka. Guantá Tlen Motoka. Motoka. Ok, nuevamente vamos a ir por palabras. Guantá Tlen Motoka. Ahora todo junto. Guantá Tlen Motoka. Nuevamente. Guantá Tlen Motoka. Guantá Tlen Motoka. Correcto. ¿Puedes preguntarle, Luigi, a Aide su nombre? ¿Qué no te masti? Tlaxcamati. Tlen Motoka. Tlen Motoka. Aide. Perdón, profe. ¿Ahí cómo contesto? Notoka Metzli. Bueno, en este caso quedaría tu nombre. Ok, ella es Metzli. Entonces contesto, Notoka Aide. Es correcto.
Profe, ahí tengo una duda. Ahí dice Tlen Motoca y mi pregunta es, ve que le conté que también tomaba clases y lo decíamos como Tlan Motoca. ¿Es lo mismo Tlan y Tlen? Sí, solo son las variantes y si lo quieres decir, si tú ya lo conoces como Tlan y lo quieres decir, no hay ningún problema, igual lo puedes usar. Igual podemos usar Ken, la palabra Ken Motoca, Tlen Motoca, Kehatsa Motoca, Kenihatsa Motoca. Todos esos, esas variaciones se pueden utilizar, pero ahorita, como yo lo estoy dando de la Huasteca Hidalguense, la Huasteca Oriental, entonces ahí usamos la palabra Tlen. Por eso lo estoy ahorita sistematizando, al menos en este curso, utilizar la palabra Tlen. Guantá, Tlen, Motoca. Y ya nada más contestamos Nanotoca y tu nombre. En este caso quedaría Guantá, Tlen, Motoca, Nanotoca, Aide. Sí, profe, gracias. Gracias a ti, Tlaxcamati. ¿Le puedes preguntar ahora tú su nombre a Valeria? Sí, es Guantá, Tlen Motoca, Valeria. Nanotoca, Valeria. Wally, Tlaxcamati. Valeria, ¿le puedes preguntar a Lázaro? Sí. Guanta, Tlen Motoca, solo, ¿verdad? Sí. Sí, no, está bien para que sepa que te diriges a él. Guanta, Tlen Motoca. Nanotoca, Lázaro. Ahora, Lázaro, ¿le puedes preguntar a Rosy? Guanta, Tlen Motoca, Leslie. Nanotoca ni Rosy. Tlaxcamati, Rosy. ¿Le puedes preguntar a Rocío Torres? Guantá, Tlen Motoca. ¿Te ayudamos? Nanotoca ni Rocío. ¿Cuál Tlaxcamati, Rocío? ¿Le puedes preguntar a Luigi? Guantá, Tlen Motoca. Piyali. Nanotoca, Luigi. Tlaxcamati, Luigi. ¿Le puedes preguntar a José Sergio? Kena. Tlen Motoca, Sergio. Nanotoca, Sergio, Piali. Tlaxcamati, Sergio. Bueno, ahorita los demás que faltaron, ahorita vamos a continuar. Esto sería para preguntar el nombre de Guantá, Tlen Motoca. Aquí y tú, ¿cuál es tu nombre o cómo te llamas? Y se responde Nanotoca y nuestro nombre. En este caso, Nanotoca Ignacio. Ahora vamos a ver la siguiente pregunta, que es parte de nuestro nombre. Guantá, Tlen, Motzonquisca. Lo vamos a repetir, grupo. Guantá. Guantá. Tlen. Tlen. Motzonquisca. 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 Tlaxcamati. Vamos a hacer por palabras. Tlen. Motzonquisca. Wally, Tlaxcamati. Vamos, sí, no se les dificulta pronunciar Motzonquisca. Motzonquisca. Y respondemos de la siguiente manera. Notzonquisca Pérez Gómez. Notzonquisca Pérez Gómez. Guantá, Tlen, Motzonquisca.
Na Notzonquisca Pérez Gómez. Bien, ahora vamos a practicarlo. Daniel, Guantá, Tlen Motzonquisca, Namo Tzonquisca Ayala Uranga. Tlascamati, ¿cuál? Daniel, Xextlani, Néstor, a ver, Tlaticaquilla, a ver si lo escuchamos, a Néstor. Pregúntale su apellido, Daniel, a Néstor. Néstor. Tlen Motzonquisca. No, no lo escuchamos a Néstor. Néstor, no te oímos. Bueno, a ver, ¿quién nos falta ahorita? Jacob, Guantac, Tlen Motzonquisca. Notzonquisca Beltrán Quirós. Tlascamati, Jacob. Pregúntale a Arturo. Arturo Tlen Motzonquisca. No, bueno, Notzonquisca Pérez López. Bueno, Pérez Rangel soy. Tlascamate, Arturo, Tlascamate. Arturo, pregúntale a dame un segundito y te digo quién. Pregúntale a Carlos, por favor. Ok, ¿cuál? Carlos, Guanta, Tlen Motzonquisca. Na Notzonquisca León Salazar. Tlascamati, Carlos. Tlascamati. Carlos Xatlani, pregúntale a Luigi. Guantá Tlen Motzonquisca Luigi. Na Notzonquisca Minor Barba. ¿Cuál? Tlascamati. Xitatlani, María Concepción. Pregúntale a María Concepción. María Concepción Tlen Motzonquisca. María Concepción Tlen Motzonquisca. María Concepción. Sí. Creo que no nos escucha. Bueno, pregúntale a Cándido. ¿Qué más? Cámate. Cándido. Tlen Motzonquisca Cándido. Namo Tzonquisca Martínez Alcaraz. ¿Cuál es? Tlascamate. Pregúntale a Cándido Tani Irene. Guanta, Tlen Motzonquisca, Irene. Na Notzonquisca Acosta Ramírez. Tlascamate, Irene. Tlascamate, Cándido. Rocío, Rocío Torres, ¿nos quiere comentar algo? Disculpe. Sí, hola. Es Adelante, que mi novio vale. también está tomando la clase aquí conmigo, con la misma cuenta. Él Ah. tiene una pregunta, le voy a pasar. Sí, gracias, adelante. Buenas noches, maestro Nacho. Le saluda Francisco. Buenas noches, Francisco. Una duda, ¿por qué la pregunta de Notzonquisca se hace con M, pero la respuesta es con N?
motzonquisca. Mo es como que el objeto de como de propiedad, como de decir mío, como en náhuatl es como que de mo, de que es algo que es que me pertenece. No, perdón, de que es tuyo, de que yo te estoy preguntando que es tuyo, motzonquisca, tu apellido, y no es como ya lo hacemos de pertenencia, como objeto de pertenencia. Por eso es la diferencia de mo, de que es tuyo, y de no, de que es mío. Ah, ya. Sería Sí, más bien como... no es que vayamos a responder Motzonquisca Pérez. No, si yo ya me refiero a ti, me repites me dijiste Francisco, ¿verdad? ¿Cuál es tu apellido? Disculpa. Lara. Lara. Ok, si yo digo, Ta Motzonquisca, Lara. Ta Motzonquisca, tu apellido. Y si ya tú lo dices como primera persona, sería Na Notzonquisca Lara. Mi apellido, Lara. Esa es la diferencia entre el mo y la no. No es que sea un error ortográfico entre uno y otro. Es más bien la parte de como de propiedad. Sí, ya. Más para hacerlo como tipo reflexivo. Ajá, sí, exactamente. De acuerdo. Muchas gracias, maestro. No, ¿de qué? Gracias. Tlaxcamati. Aquí yo llegué, entré el guanta. ¿Me puedes decir, Ignacio, porfa? Mande, perdón, disculpe. Guanta, el guan. ¿El guan? Sí, es un conector, es y tú. Ah, Ajá, es como el guan. iguan. Guanta. Como de... Ajá. Ok, está bien. Hecho. Sí, es el conector como tal, de guan, como i. Ok, ahorita ya llevamos el nombre y el apellido para preguntar y responder. Ahora vamos a hacer la siguiente pregunta, que es guantá, ahí viene diciendo, ¿y tú qué es que chihuiltipía? Guantá, ¿qué es que chihuiltipía? ¿Y tú cuántos años tienes? Bueno, vamos a repetir de igual manera esta pregunta. Guantá, ¿qué es que chihuiltipía? Guanta, Guantá. Guantá, Quesqui, Xihuitltipía. Vamos por palabra. Guantá, perdón, guan. Guantá. Ta. Quesqui. Xihuitltipía. ¿Cuál? Guantá. Quesqui. Guantá, Xihuitltipía. Aquí sí faltó una I en Chihuitl. Ahorita se lo pongo para que no haya confusión en eso. Xihuitl, así, Xihuitl. Guantá, Quesqui, Xihuitl, Tispilla. Así queda para que no haya confusión. Guantá, Quesqui, Xihuitl, Tispilla. Que literalmente, ¿y tú cuántos años tienes? Quesqui es ¿cuánto? Xihuitl, años, Tispilla, tienes. Y vamos a responder de la siguiente manera. Na nispilla. O sea, aquí es yo tengo. Y decimos la edad que tenemos y al final le agregamos Xihuitl. Na nispilla sempoali wan macuili Xihuitl, que son 25 años. Ahorita ahorita que practiquemos, pueden usar la cantidad en castellano, no hay ningún problema, todavía no vemos los números. Simplemente sería una pregunta para presentarnos. De Nani Pía, por ejemplo, que Nani Pía 33 Xihuitl, ¿no? Como para, si todavía no tienen, bueno, o no saben cómo se dice el número, no hay ningún problema, podemos utilizarlo en español. Entonces, la pregunta queda, ¿Guantá, Quesqui, Xihuitl, Tipía? Y respondemos, Na, Nispía, Sempoali, Guanmacuili, Xihuitl, o Na, Nispía. En este caso aquí son 25 Xihuitl. Na, Nispía, 25 Xihuitl.
Aunque se oye un poquito raro ahorita, pero en lo que vemos los números podemos usar esto, o de igual manera ahorita le podemos decir la edad en náhuatl, no hay ningún problema. ¿Hay alguna duda ahí entre la pregunta y la respuesta? No, maestro. ¿Cuál? No, no. Nada más que también la I en la conversación Ajá. falta la I, pero se entiende, ¿no? Ah, sí, claro. Sí, tiene razón, solo copié y pegué. Ahorita le ponemos la I. Xihuitl. Xihuitl. Sí, es Xihuitl. Sí, ahí faltó la I. Es un error de escritura. Xihuitl, aquí también. Xihuitl. Nani pia sempoali Juan Macuili Xihuitl. Sí, Tlaxcamati. Guantá, ¿qué es que Xihuitl pia? Nani pia sempoali Juan Macuili Xihuitl. Yo tengo 25 años. Aquí en náhuatl los números es un poco largos porque vamos dividiendo las cantidades de acuerdo a la cantidad que se forma. En este caso, aquí dice que es 20 y 5, Xihuitl, que ya sumamos, queda como 25 años. Sempoali Juan Macuili Xihuitl. Eso ya lo vamos a ver en la parte de la numeración. Ahorita nada más es como de presentarnos indicando nuestra edad. Carlos. Sí, maestro, solamente una pregunta. Sempoali, ¿qué es, perdón? Sempoali es 20. Sempoali es 20. Muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Ashtlen. Ok, vamos a practicar entonces a preguntarnos la edad. Como les comentaba, si no saben cómo se dice edad en náhuatl, no hay problema, lo pueden decir la cantidad en español y únicamente agregarle Xihuitl. 25 Xihuitl, 30 Xihuitl. Carlos, empezamos contigo. Carlos, Guanta, ¿sí? ¿Qué es que Xihuitl tipilla? Na, Nipía, 32, Xihuitl. Cuali, Tlaxcamati. Le preguntas a Luigi. Guantá, ¿qué es que Xihuitl tipilla, Luigi? Kena, na nipia ome castol Guanawi Xihuitl. Cuali, Tlaxcamati, 34 años. Cuali. Luigi, pregúntale a quien tú gustes de tus compañeros. Kena, Tamasti. Daniel, ¿qué es que Xihuitl tipilla? Pia. Nani pilla 74 Xihuitl. Xihuitl. Cuali, Tlaxcamati. Igual a alguien que gustes, Daniel. Guanta Keski Xihuitl tipilla Aide. Cuali. Nani pilla 45 Xihuitl. Cuali, Tlaxcamati, Aide. Igual, pregúntale a alguno de tus compañeros. Guanta, ¿qué es que Xihuitl tipilla, Ana? Nani pia, sempoale, Juan Matlacle, Juan Ome Xihuitl. Cuali, Tlaxcamati, 32. ¿Qué más? Cuali, Xitlani Sello. Pregúntale a alguien más. Se fueron. ¿Sí? No veo nombres. Ya. ¿Ya pasó Carlos? Ya pasó él, Carlos, ya. Arturo. Sí, adelante. Arturo. Guanta, ¿qué es que Xihuitl tipia? Na Nipilla, Ome Sempoali, Juan Macuali Xihuitl.
O sea, ¿Cuál? tengo 40 años. 42. ¿Cuál? ¿Cuáltito? Ome, Sempuali, Juan Macuili, dijo. Uli, sí. Macuili, entonces son 45. Ok, ¿cuál? ¿Cuáltito? Igual, pregunta a alguien más de tus compañeros. A ver, ¿cuáles están? ¿Lázaro? Kena, ¿cuál? Lázaro Shetlani. Pregúntale a Lázaro. Guanta, ¿qué? Bueno, sería ¿qué es Xiuitl Tipilla? ¿Cuál? Nani pilla, matacti guanawin, shiwit. ¿Cuáltito? 14. ¿Cuáltito? Lázaro Shetlani sello, aquí. Pregúntale a alguien más quien tú gustes. Guanta, ¿qué es que shiwit pilla, Jacob? ¿Cuál? Kena. Nanis pias en Powali, Huancastoli, Guanome, Shiwit. ¿Cuál, Jacob? ¿Cuál? Tascamati Lázaro. Pregúntale a alguien más, Jacob. ¿Quién falta? Ya pasaron varios. Tenemos ahí a Cándido, a Irene, a José Luis, a José Sergio, a Maris, a Rocío. José Luis. Ajá. José Luis, ¿qué es que Shiwit? Tijpia. Nehuatl Nikpia Ompowalye Shiwit. 43. Quema Melawak. ¿Cuál? Chiquito, Nejuan, de Nejuan. No. ¿Cuáltito? ¿Cuál? Sheslani sello, sello Moyolikni, sello Moguampo. Pregúntale a otro de los hermanos o amigos. Tenemos a Maris, a Saraí, a Rocío Torres. Saraí. ¿Qué es que Shiwit Tigmopieltía? Nanipia 30 Shiwit. ¿Cuál? Tlaxcamati. Bien. Saray. ¿Cómo se dice 32, Nachito? 32. Hay dos maneras. Se puede decir Sempuali, Juan Matlactli, Juan Omeshiwit, que sumamos 20 más 10 más 2. O podemos usar, bueno, que eso apenas estoy escuchando que lo están utilizando, que es Ome Castoli, Juan Ome, que serán 2 veces 15 más 2. Gracias. Sí, lo vamos a ver más adelante, no se preocupen ahorita si todavía no saben la edad en náhuatl. Bueno, la numeración en náhuatl. Pregúntale a alguien más, Saraí. Falta Maris, Rocío Torres, Cándido. A mi tocaya Rocío. ¿Cuál? Guanta, ¿qué es Kishiwel Tipía? Rocío. Hazte para allá. Rocío. Sí, es porque se ha hablado de que Tempuali, Juan Matlastle, Juan Teshiwe. ¿Cuál? ¿31? Sí. ¿Cuál, Tito? Tlaxcamati. Gracias. Rocío Torres, pregúntale a Francisco, que me parece que bueno, creo que es, no recuerdo con quién estaba, pero se conectó hace un momento. Está participando con alguien más. Gracias. Francisco Guanta, ¿qué es que Shiwestipia? Nani Pía. Nani Pía, 31. Shiwet. ¿Cuál? Tlaxcamati, Francisco. Bien, gracias. Francisco, Xtlatlani, bueno, pregúntale a ver quién nos falta por aquí. A María Concepción, me parece que no ha pasado. María Concepción, Guanta, ¿qué es Xihuiltipía?
Buenas tardes, compañeros. Primero que nada, creo que no puedo responder. Lo que pasa es que estoy en horas de trabajo, pero por mis auriculares estoy, escuchándolos. Igual una disculpa, pero sí está muy interesante la clase. Wally, bien, gracias, no te preocupes, María, o sea, aquí, aunque estés escuchándonos, pues está muy bien, gracias. Gracias a A ver, ustedes. gracias, María. Me falta ¿Le preguntó Roxy. alguien más, maestro? Sí, adelante, mejor, pregúntale a alguien más, de los que faltan, a ver, creo que falta Cándido, me parece, Cándido, y creo que Rosy, si no me equivoco. Ok. Si alguien más falta, igual si gusta levantar la mano, Cándido. adelante. Gracias. Cándido Huanta Quesquixuiltipía. Nani Pía 46 Xihuitl. Wally, Tlaxcamati, Cándido. Cándido, pregúntale a Valeria, me parece. Ah, sí, Valeria. Valeria Huanta Quesquihuitl Tipía. Nani Pía, Tempowali, On, Chiconawi. ¿Cuál Zampa, otra vez? Tempowali, Juan, Chiconawi. Chiconawi, Xihuitl. Chiconawi, ¿te refieres a cuánto? Disculpa, no había escuchado esa palabra. A 9. A 9. Ah, ok, Chiconawi, Chignawi. Bueno, Chignawi. Sí, sería Chignawi. Nani Pía. Bueno, ¿dijiste qué? ¿Sempoali? Sí. Sempoali, Juan, Chignawi, Xihuitl. Chignawi. Nawi. Tlaxcamate, Valeria. Pregúntale a, me parece, José Sergio. Sergio. ¿Qué es Quesquixuiltipía? Nani Pilla 60 Xihuitl. Wally, Tlaxcamati, Sergio. Tu edad es un poco más fácil. 20 tenemos en Poali, entonces son 3 en Nani Pía, Eyi Sempoali, que sería como que un poquito básico, o Eyi Espoali, como simplificando de Eyi. Bueno, eso nada más te lo comento de rapidito, como Espoali, como que es una sola palabrita, entonces es un poquito más fácil de aprenderlo, Espoali. Gracias, Tlaxcamati, José Sergio. Daniel. Al igual que que en la otra que explicaste, cambia la T en la pregunta por N en la respuesta, en tipilla y nipilla. ¿Es lo mismo? ¿Es un sufijo y depende de la persona? Sí, así es. Tipilla es como que de lo que tú tienes y nipilla de lo que mío, de lo que yo tengo. Ajá, de yo, exactamente, como yo. Y el otro es como tú, es lo que se está refiriendo. Ahí es lo que cambia. Tipilla, nispilla. Ok, gracias. Claro. Al contrario, gracias. Ok, creo que ¿cuál ya son todos, verdad? ¿O alguien más? ¿José Sergio? Valeria. ¿Cuál es, Shastani? Pregúntale. Valeria Huanta Xihuitl Tipilla. Nani Pía, 29 Xihuitl. ¿Cuál, Valeria? Sempoali, Juan, Chignawi, Xihuitl. Valeria, pregúntale a Rosy. Rosy, me parece que es la que nos falta todavía, Rosy. Huanta Quesquixuiltipía. Nani Pilla, Ome Powali, Juan, Macuili, Xihuitl. Ome Powali, Juan Macuili, Xihuitl. 45. No. Exacto. ¿Cuál? Sí. Tlaxcamati, ¿cuál? ¿Alguien más falta? No me oye. ¿Cuál? Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta, que es, ¿dónde naciste? Huantá, Canque, Titlacatqui. Entonces vamos a repetir nuevamente. Juan
Juan, ta, Juan, ta, can, 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 titlacatqui, 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 titlacatqui. ¿Y tú dónde naciste? Por los audífonos. Pero no me escuchan. Cándido, ¿escuchamos a Cándido? ¿O no? Escucho que alguien quería participar, ¿Juan? disculpe. ¿Quería participar, disculpe? ¿Alguien más está hablando? Ah, ok. ¿Cuál es? Tlaxcamati. Bueno, entonces, este es para preguntar, ¿dónde naciste? Guantá, can, titlacatqui. Can, titlacatqui. Y respondemos, na, nitlacatqui, Hidalgo. Aquí está la pregunta. Guantá, can, titlacatqui. Na, nitlacatqui, Hidalgo. Aquí tenemos por si tienen la misma duda, cambio otra vez el ti por el ni. Nada más, como para decir de yo y para decir tú. Guantá, can, titlacatqui, na, nitlacatqui, Hidalgo. ¿Cuál es? Bien, vamos a repetirlo una vez más. Por palabra, Juan, 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 ta, 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 can, 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 ti, ti, tla, catqui, 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 titlacatqui. titlacatqui, Guantá, can, titlacatqui. Guantá, can, titlacatqui. ¿Cuál es? Guantá, can, titlacatqui. ¿Cuál es, Cándido? ¿Cuál es? Guantá, can, titlacatqui. Guantá, can, titlacatqui. Guantá, can, titlacatqui. ¿Cuál es? ¿Quieren, para que no nos dificulte, vamos a esta última palabrita, lo vamos a deletrear. Es ti, tla, cat, titlacatqui. Guantá, can, titlacatqui. ¿Cuál es? Guantá, Guantá, can, titlacatqui. can, Aquí en can también pueden encontrar ustedes con can, que como que más completo. Aquí estamos contrayéndolo un poquito. Can, titlacatqui. Y respondemos na, nitlacatqui. Na, nitlacatqui, Hidalgo. Nitlacatqui. Na, nitlacatqui, Hidalgo. Aquí, igual, ahorita que practiquemos, cada quien puede decir el nombre de su estado o bien el nombre de su comunidad, si es que nació en una comunidad, e incluso, no sé, el municipio, como ustedes gusten. No hay ningún problema. Por ejemplo, yo puedo decir Nanitlacatqui, La Puerta, que es mi comunidad donde nací, tal cual. Nanitlacatqui, La Puerta. O Nanitlacatqui, Huautla. Nanitlacatqui, Hidalgo. Nanitlacatqui, México. Aquí como que estamos poniendo el nombre del lugar en castellano, en español. Hay algunas comunidades que sí se pueden decir en lengua indígena y algunas que no. Igual municipios también que se pueden y otros que no. Por ejemplo, en mi caso, el municipio que es Huautla sí se puede decir en náhuatl y queda como Nanitlacatqui, Cuahtla. Es Huautla, Cuahtla. Así es como se dice en náhuatl. Pero ahí no hay ningún problema de cómo digan el lugar donde nacieron y qué lugar quieren darle pertenencia, ya sea, nuevamente repito, a la comunidad, comunidad, pueblo o rancho, como lo quieran decir, o municipio o estado, o incluso como tal, como del país, no como México. Entonces aquí ya cada quien como lo prefiera decir. Nanitlacatqui y el lugar que quieran mencionar, ¿correcto? Rosy, ¿nos quiere comentar algo? No. No, todo bien. ¿Cuál es? Tiene la mano levantada. ¿Cuál es? Gracias, Tlaxcamati. Ok,
voy a empezar a preguntar, y ahí nuevamente tenemos la dinámica del el que sigue, le pregunta a alguien de sus compañeros, el que vayan ustedes prefiriendo preguntar. Voy a empezar con Lázaro. ¿Cuánta Cantitlacatqui, Lázaro? Nani Tlacatqui, Jalisco. ¿Cuál? Ahí Jalisco sí tiene una denominación náhuatl que sería Xalisco, como de sobre la arena. Pero está bien, como Jalisco. Lázaro, Tlaxcamati, pregúntale a alguien más a que tú gustes. Néstor, Huantá Cantitlacatqui. No sé si me escuchan. Ya Todavía te no, ¿verdad? escuchamos, Néstor. Ya, ¿Ya me gracias. escuchan? Sí, ¿cuál? Titlacati, Toluca, México. ¿Cuál? Tlaxcamati, Néstor. ¿Cuál? Pregúntale a alguien más de tus compañeros. Huantá Cantitlacati, José Sergio. ¿Sí? ¿Sí me oye? José Sergio. Yanatikaki. Sí. ¿Sí escuchas, José Sergio? José Sergio. Creo que no nos escucha. Pregúntale a alguien más. Tlatlani Seyoc. Néstor, pregúntale a alguien más. Sí. Huantá Cantitlacatqui, Carlos León. ¿Cuál? Nitlacatqui, Toluca, San Antonio, Buenavista. ¿Cuál? Paisano. También soy de aquí de Toluca. ¿Cuál? Y Mushmatice, se van a conocer. ¿Cuál? Tlaxcamati, Carlos. Carlos, pregúntale a alguien más. Huantá Cantitlacatqui, Jacob. Kena, Nani Tlacatqui, San Luis Potosí, Altepetl. ¿Cuál? Jacob? ¿Cuál? Pregúntale a alguien más. A ver, Ana Gaitán, ¿ya pasó? No, Ashley. Adelante. Ana. Cancatitlacatqui. Amancinte. Nani Tlacati Tilzapotla. ¿Cuál? ¿Alguien más? El siguiente, Tlaxcamati. Yo, perdón. A ver, ¿a quién veo? David. Huantá Cantitlacati. ¿Me escuchan? ¿Cuál? Sí, te escuchamos. Nani Tlacatqui, Nican Matlapa, Noteyowal, San Luis Potosí, Tocayo. ¿Cuál? Tlaxcamati, David. Bien. Ya vimos estas 4 preguntas. Los que faltan, pues no se desesperan, podemos seguir practicando. La intención es ir despacio para que se vaya entendiendo bien esta manera de presentarnos. Ya vimos 4 preguntas y cómo contestar a estas preguntas. ¿Alguien de los que están aquí quiere presentarse utilizando estas preguntas? Ya nada más sería utilizar las respuestas. Que diga su nombre, su apellido, su edad y dónde nació. Por ejemplo, me presento yo. Nano Toca Ignacio. Nano Tzonquisca Martínez Hernández. Nani Pilla Tsempoali Juan Matlactli Juan Eyi Xihuitl. Nani Esqui La Puerta Huautla Hidalgo.
Quema. ¿Quema? ¿Quién fue el que? Ajá. ¿Ana? ¿Ana? ¿Cuál es, Sí. Ana? Adelante, Ana, te escuchamos. ¿Cuál es? Para antes, quema, ¿qué es? Quema es sí, Ajá, pero en otra variante. en otra variante. Y yo digo quena es sí, por cualquiera de los dos. Si escuchan quema, a veces refiriéndose a sí. También, Ah, bueno, está bien. es que lo tengo bien pegado para decir no. A veces yo digo ka. No lo había escuchado. No, es que es muy de aquí del río Balsas, de Tula del Río, de Ostotipan, Totolcintla. Ok. ¿Cuál es? Es que, ¿Cuál es? que No como lo había escuchado. con ellos estoy aprendiendo, bueno, aprendí, es como que me voy más para allá. Quena. ¿Cuál es? Ok. ¿Cuál es? Bueno, te escuchamos, Ana. Ok, dice, Nano toca Iriana, bueno, Ana, Nano toca Ana, no son Kiska, Gaitán Sánchez, Nicpia, Ome no. Nicpia, Sempoale, Guanmatlacle, Guanomeshiwit, y Nitlacati, Trizapotla, Nican Morelos. ¿Cuál? Tlaxcamati. Timatlapalose. Le damos un aplauso a Ana. ¿Cuál? Veo ahí a Daniel con muchas ganas de participar. Entonces yo creo que Daniel sí ya está listo para presentarse. ¿Te puedes apoyar aquí un poco en la pantalla? Nada más cambiar el azul, son mis datos, y reitero, de Nicpia el año, ahí podemos utilizar español. Nano toca, Daniel, Notzon Quisca, Ayala Uranga, Nani Pilla, 74 años, 74, Na Nitlacatqui, Distrito Federal. ¿Cuál? Tlaxcamate, Daniel. Tlaxcamate. Ojete Momatlapalosa, le damos un aplauso a Daniel. Venció. ¿Cuál? Mira, les voy a marcar aquí en negro también en la pantalla para que se distinga. Aquí el Sempoli es la edad, y decimos al final, Shiwit, a ver, aquí igual otra vez faltó la I. Estuve comiendo la I. Y mañana ya. Tenía hambre. ¿Sí? Nada más, bueno, es que ahorita, bueno, yo siempre me ando durmiendo. Entonces, por si me ve bostezando todo el tiempo, no es la clase, soy yo de por sí. Bueno, sí, entiendo, no pasa nada. Sí, mi intención, como le reitero, es para principiantes, algunos que veo que ya tienen conocimiento, ya han tomado clases, pero yo y qué bueno, me da gusto. Sí, puede ser un poquito. Como me duermo temprano, pues, pero no pasa nada. Ok. ¿Cuál TikTok? A ver, Valeria, ya está lista también. Voy a quitar la pantalla para que para que nos acordemos principalmente, y ahorita se las vuelvo a poner para que no, pues para que sea de lo que ustedes saben. Te escuchamos, Valeria, adelante. Quema. Nano toca Valeria. Notonquisca Morales Medina. Nani Pía 29 Shiwit. Nitlacatqui Milpa Alta. ¿Cuál, Valeria? Le damos igual un aplauso a Valeria. Tenemos a Arturo. Arturo, ¿te escuchamos? Tlazocamati. Nano toca Arturo, Nano Tzonquisca Pérez Rangel, Nani Pilla Ome Sempuali Iwan Macuili Xiutl, y Iwan Nitlacatqui
Ciudad de México. ¿Cuál TikTok? Nokia, también le damos un aplauso a Arturo. Tlaxcámate, Arturo. Vamos con Rocío Torres. Nano toca Rocío, Nano Tonquisca Torres Hernández, Nani Pía Tempuali, Juan Masaji Juan Texihuitl, Nani Tlacasqui, Ecatepec, Estado de México. ¿Cuál? Tlaxcámate y Rocío. ¿Cuál? Senca, ¿cuál? Nokia, le damos un aplauso a Rocío. Aplaudan, para que no nos dormamos. Vamos con Néstor. Sí, ¿sí me oyen? Sí, adelante, Néstor. Ok. Nano toca a Néstor. Tonquisca, Solís Castillo. Nani Pilla, 48 Xiut. Nani Tlacatqui, Toluca, México. ¿Cuál? Tlaxcámate y Néstor. Igual damos un aplauso a Néstor. Y vamos con Rosy. Rosy. Sí. ¿Cuál? Tlaxcámate, adelante. Ok. Nano toca Rosa, Nano Tonquisca, Ortega Cortés, Nani Pilla, Omepoguali, Juan Macuili Xiwut, Nani Niclaclacli, Xalaclauco, Estado de México. ¿Cuál? Tlaxcámate, Rocío. Rosa, Tlaxcámate. Igual le damos un Rosa, aplauso. sí. Y vamos con Lázaro. Lázaro, te escuchamos. Timitzcaqui. Nano toca Lázaro. Nano toca Lázaro. Nano Tonquisca Ramírez Álvarez. Nani Pilla Matlacti Guanawi Xihuitl. Juan Nani Tlaquiji Xalisco. ¿Cuál? Tlaxcámate, Lázaro. ¿Cuál? No quédate, le damos un aplauso. Y vamos con José Sergio. Nano toca José Sergio. Nano Tonquisca Buen Día Córdoba. Nani Pilla Elli Sempuali Xihuitl. Na Niclacatqui Puebla. ¿Cuál? Tlaxcámate, José Sergio. También le damos un aplauso, José Sergio. Gracias, Tlaxcámate. Y creo que nada más hace falta, creo que ya todos, ¿no? Rosy ya pasó, Daniel Ayala también, Arturo también. Bueno, a ver, vamos a escoger uno. ¿Perdón? Falto yo. ¿Me recuerdas tu nombre? ¿Eres? Cándido. Cándido. ¿Cuál Cándido? Adelante, te escuchamos, Tlaxcámate. Nano toca Cándido. Nano Tonquisca Martínez Alcaraz. Nani Piay 46 Xihuat. Nani Tlacatqui Tochán Chalisco. ¿Cuál? Tlaxcámate, Cándido. Nokia, le damos un aplauso, también le damos un aplauso. Y vamos con Irene, que también está levantando la mano. Adelante, Irene, te escuchamos. Nano toca Irene, Nano Tzonquisca Acosta Ramírez, Nani Pilla Ompowali, Huanchicome Xihuitl, Nani Tlacatqui Ejecatepetl, Altepetl. ¿Cuál? Tlaxcámate, Irene. ¿Cuál? Igual le damos un aplauso a Irene. ¿Cuál? Ahora voy a escoger Falto yo, profe. Falta Francisco. Francisco, perdón, no te había visto. Bueno, es que estás con, ¿me recuerdas el nombre? ¿Con quién estás? Disculpa. Con Rocío Torres. Rocío Torres. ¿Cuál? Tlaxcámate. Adelante, Francisco. Ok. Nano toca Francisco Javier. Nano Tonquisca Lara Ramírez. Nani Pía 32 Xihuitl. Y Nani Tlacasqui, Monterrey, Nuevo León. ¿Cuál? Tlaxcámate, Francisco. ¿Cuál? Le damos un aplauso a Francisco también, que está con Rocío.
Así sí se pueden, dos. Sí, vale, las cámate. Voy a escoger dos más ya para porque ahora sí que se nos fue el tiempo más rápido que ayer. Quiero escuchar a Saraí. Nano Toca Saraí, Nano Tzonquisca Hernández Castillo, Nanipia Sempuali Juan Matlatli Juan Ume, Nanitlacatqui Coatencalco Xochicoatlán Hidalgo. ¿Cuál cuál las cámate Saraí? Le damos un aplauso a Saraí. Y por último, a ver, tenemos a Jacob. Jacob. Kena. ¿Cuál? Nano Toca Jacob Noé, Nosonquisca Beltrán Quirós, Nanipia Sempowali Huancastoli Guanome Xihuitl, Nani Ewas o Nani Tlacatqui San Luis Potosí Altepetl. ¿Cuál? Tlascamate, Jacob. No, aquí ya le damos un aplauso, le damos un aplauso, Jacob. ¿Cuál? Ni Yolpaki, ni Quitaquena, en Quimachilia, que es ni Timoneque que llama Timoishnestice. Mi corazón está alegre por cómo ustedes están presentando, veo que sí están entendiendo lo que les estoy explicando, eso me da mucho gusto. Pero pues bueno, vamos a seguir. Esto sería como la presentación, lo que le comentaba hace un momento, como una presentación básica, faltan más datos que ya iremos agregando más adelante. Y a ver, no hemos pasado lista tampoco, ¿verdad? Todavía. Bueno, esto es hasta aquí, la parte de la presentación. Y vamos a empezar a ver números, pero ya no nos va a dar tiempo, lo vamos a ver la siguiente sesión. Les quiero enseñar, bueno, denme un momentito, unas indicaciones en náhuatl para que cuando yo les vaya diciendo, ustedes también vayan, sepan a qué indicación me refiero. Serían, a ver, es esto, para verlo un poquito de manera rápida, ya le vamos a dar continuación. Y Tlen y Tose. Bueno, a ver, denme un segundito. ¿Alguien quiere presentarse mientras en lo que encuentro el archivo? Ya lo encontré, pero si alguien gusta, adelante. Bueno, A mí vamos me enseñaron cómo decir el apellido del papá y luego el de la mamá, pero me gusta más donde son los dos juntos. Sí, lo estamos manejando juntos. Sí. Bueno, a mí se me hace más fácil de esa manera para no estar especificando si es de mamá y papá. Entonces así es como lo estoy manejando. De Tzonquisca, mi apellido. Yo soy más floja, yo nada más diría Nahua ni Toca, Ana Gaitán Sánchez. De hecho, sí se puede simplificar en lugar, o sea, nada más de poner Nano Toca, Ignacio Martínez Hernández, sin especificar el apellido. Ahorita como es como paso por paso, por eso lo estamos separando. Pero sí se puede utilizar nada más Nano Toca, nombre y apellido, juntos, sin decir Notzonquisca. Ok, ¿cuál íbamos con la presentación? Que es Tlactole, Tlen Icase, Tlanahuatía, que literalmente significa como palabra que se utiliza para mandar o dar órdenes. En este caso, para que se oiga más bonito, es frases para dar órdenes o indicaciones. Tlactole, Tlen Icase, Tlanahuatía. Esto es para que al momento de que yo les dé una indicación, pues puedan, sepan a lo que me refiero. Tenemos lo básico, aquí se los tengo en color naranja, que es en singular, y en plural viene siendo lo que es en color azul. Aquí tenemos una indicación que es chiquita. Chiquita significa de míralo, de obsérvalo como tal. Y chiquitaca es a todos miren o todos observen. Chiquitaca, chiquita,
o Chiquitaca. Entonces vamos a repetir estas palabritas para que igual ustedes las vayan, si las escuchan, sepan a qué nos estamos refiriendo. Chiquita. A ver, vamos a repetir. Chiquita. 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 Chiquitaca. 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 Chitlacto. Chitlacto. Chitlacto es Chitlacto. habla a una sola persona, refiriéndome nada más en singular. Chitlactoca, hablen todos, ¿no? O sea, hablen o participen. Bueno, en este caso es hablen nada más, participen es otra palabra. Chitlactoca, de hablar. Chitlacto, de una persona. Chitlactoca, igual, a todo el grupo. Chitlacaqui, escucha. Chitlacaqui, escucha. Chitlacaquica, escuchen, o todos escuchen. Chitlacaquica. Chitlacaquica. Esto es lo que vamos a utilizar más la parte de Chiquitaca, Chitlacaquica y Chitlacto. ¿Por qué? Porque para repetir Chitlacto de habla o Chitlactoca, hablen todos. Chitlacaqui, escucha como a una sola persona. Chitlacaquica, todos escuchen. Chiquita, miren, observen. Chiquitaca, todos miren, todos observen. Chiquitaca. ¿Se entiende ahí esa parte o tienen alguna duda de estas tres indicaciones? Todo bien. ¿Cuál? Tlaxcamati. Entonces, vamos a ver otros. Xitlapúa. Xitlapúa. Que es le. Xitlapúa. Le. Xitlapuaca. Chitlapuaca. Es Chitlapuaca. Chitlapuaca es lean, todos lean. Chitlapuaca. Chitlacuilo, escribe. Una persona. Chitlacuilo, escribe. Chitlacuilo. Chitlacuiloca, todos escriban. Chitlacuiloca. Tenemos, este es para la parte presencial. Shimosewi, siéntate. Shimosewi, de siéntate, o sea, de que se sienta una persona. Shimosewika, siéntense todos. Shimosewika. Nuevamente, repetimos. Xitlapúa. 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 Xitlapuaca. Xitlapúaca. Xitlapuaca. Aquí no se junta, es po, luego gua, luego ca. Xitlapuaca. Xitlapuaca. Xitlacuilo. Xitlapuaca. Xitlacuilo. Xitlacuilo. Xitlacuiloca. Ximosewi. Ximosewi. Ximosewika. Ximosewika. Xixtlati, momicrófono. Xixtlati, momicrófono. No tenemos como tal una traducción de náhuatl al micrófono, a lo mejor se puede adaptar, pero por el momento lo vamos a manejar así. Xixtlati, momicrófono. Y siempre va el sustantivo con la parte de propiedad, de momicrófono. Xixtlati, momicrófono. Y aquí, xixtlatica, inmomicrófono. Xixtlatica, inmomicrófono. De que todos prendan su micrófono. Aquí, prende tu micrófono. Aquí, prendan su micrófono. De todos prendan su micrófono. Xixtlatica, momicrófono. Después, tenemos xisewi, momicrófono. Xixewi, momicrófono. Profe. ¿Sí? Aquí en donde Sheshi, no, vuelve a poner, por favor. Ajá. Donde pone Xitlati, al bajo de Xitlati, ¿es K o Ta? Es K, Xitlati. Es que tiene Ta. ¿Dónde? Aquí en esta parte, disculpa. Abajo, en el azul. En el azul, Xixtlatica. Perdón, aquí es una, casi es un error ahí.
Sí, a ver, dame un momento y lo corrijo para que se diga de la manera correcta. Shin. Aquí, ¿verdad? Xitlatica. Sí, es K. Xitlatica. ¿Cuál es Tlaxcámate? No vi quién me comentó. Aide, me parece. Aide, ¿cuál es Tlaxcámate? Tlaxcámate, Aide. Entonces queda de esta manera. Xitlati, micrófono. Xitlatica, micrófono. Xisewi, micrófono. Apaga tu micrófono. Xisewika, micrófono. Xisewika, micrófono. Y aquí tenemos otra indicación para la parte prudencial. Shimoketza. Shimoketzaka. Párense todos o todos paren. Shimoketza. Separa una persona. Shimoketza, de párate. Shimoketzaka, párense todos. Luego tenemos otras indicaciones. Xixtlati, inmuixcopinca. Xixtlati, inmuixcopinca. Para referirnos de prende tu cámara. Prende tu cámara. Inmuixcopinca viene de como copiar algo. La cámara lo que está haciendo pues es copiar lo que está grabando en ese momento. Por eso le damos esta interpretación como inmuixcopinca. No es como tal, significa cámara o videocámara, pero se interpreta de esa manera. Muixcopinca, como de algo que copia. Inmuixcopinca. Xixtlati, inmuixcopinca. De prende tu cámara. Xixtlatica, inmuixcopinca. Prendan su cámara, todos. Y Xisewi, inmuixcopinca. Apaga tu cámara. Xisewika, inmuixcopinca. Apaguen su cámara. Y tenemos estas otras. Xitlananquile. Xitlananquile, que es responde. Xitlananquile, responde. Ya sea de manera oral o de manera escrita. Xitlananquile, como de responder. Xitlananquilica, todos respondan. Xitlananquilica. Y después tenemos Xitlatlani, pregunta. Xitlatlani, pregunta. Xitlatlanica, aquí me faltó el nica. Ya casi terminamos esto. Sí. ¿Nos lo va a pasar con traducción? Claro. Sí, se lo voy a pasar. Porque se lo va a olvidar. Sí, aprovechando, les comento que se los voy a mandar hasta el día de mañana. Esto con la finalidad de que los que están en la clase pues tengan el material, ya que en el grupo de WhatsApp hay más de 50 personas, pero no todos están ingresados. Entonces, les voy a preguntar primero si van a continuar o se van a incorporar posteriormente para que todos tengan material. Y si no, pues ya ellos me dirán si sí o no, para en este caso únicamente el material lo tengan los que están tomando el curso. Entonces, se los voy a enviar hasta el día de mañana, no se los voy a enviar el día de hoy. Y bueno, tenemos estos otros, Xixtlati Motlahuili, que es como enciende la luz, enciende la luz. Xixtlatica Inmotlahuili. Ahora aquí nos sale sobrando el K. Inmotlahuili. ¿Por qué? Porque aquí no estamos pluralizando la luz, únicamente estamos dando la indicación de que todos, de que prendan Xitlatica Inmotlahuili. Así queda nada más. Xixtlati Motlahuili. Enciende la luz, Xitlatica Inmotlahuili. Esto es a veces de que está oscuro en el lugar donde se encuentran y pues para que se vean bien si tienen encendida la cámara, pues prendan la luz. Bueno, si es que está apagado, si es simplemente como luz natural, pues no pasa nada. Estas serían las indicaciones que estaremos manejando durante el curso, para cuando se los indique en aguas, pues más o menos sepan a qué indicación o a qué orden se está dando en ese momento. Y como les indico, se los iré a pasar el día de mañana. ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario? No. No. ¿Cuál? Bien.
Vamos a pasar lista de manera rápida. ¿Sí? ¿Alguien iba a comentar algo? Yo, maestro, comento. Sí. Sí, bueno, para responder a la pregunta de la compañera en un inicio, así de rápido, la compañera de California. Ajá. Sí, ella comentó que, bueno, que nació en Estados Unidos y su familia, bueno, sus padres son de, bueno, papá y mamá son de Guanajuato. Aquí en este caso, pues la lengua náhuatl es la lengua más hablada, sí, desde la época antigua y actualmente también. Según el registro del INALI, son 68 lenguas originarias actualmente. La lengua náhuatl es la más hablada. Entonces ella hizo mención de que ella quiere saber sus raíces. Yo como en la primera clase, pues yo me presenté y di expresé mi origen, que es otomí. Ajá, de allá de Xonacatlán. Xonacatlán es castellano, Xonacatla es ya náhuatl, ajá, el lugar de las cebollas, Estado de México. Entonces allá lamentablemente la lengua otomí, bueno, ahí ya son muy pocos hablantes y pues en mi familia solamente la hablaban mis abuelos paternos, pero ya se perdió la lengua. Entonces, pues lo que hay más de documentos, de informaciones de la lengua náhuatl o mexicana. Bueno, en este caso, en Guanajuato, probablemente allá está la cultura chupícuaro, que ya provienen de los purépechas o tarascos, porque a veces las personas, bueno, muchos, yo he visto que se sienten mexicanos o hablan de la lengua náhuatl, pero no precisamente todos provenimos de ahí. En este caso, como hice mención, pues yo la estoy aprendiendo, convivo con los nahuablantes en Huejutla, sí, y pues me estoy familiarizando cada vez más, aunque mis raíces son otomíes. Entonces, en este caso, pues ella tendría que ver en ese árbol genealógico, ¿verdad? Sus antepasados, qué lengua hablaban, pero lo más probable es que sea la lengua purépecha en Guanajuato, aunque también pues hay cercanía de otras lenguas, de los nahuas también, de ahí cerca. Es que son varias lenguas en la región. Es solamente como comentario y respuesta de la compañera de California. Si es que todavía está, ¿verdad? Si no mal recuerdo, si no me equivoco, es Irene, me parece, Irene. No, me parece que era Susana, ¿no? Susana, creo que es una de las Susana o Irene. Creo que Susana ya no está, pero bueno, sí, pues es complicado, sobre todo la parte de ser migrante, de estar en este caso incluso de otro país, pues pues sí es como tal, ¿no? Difícil de decir de dónde soy, de dónde vengo, ¿no? Pero pues como indicas, ¿no? Tiene que pues a lo mejor investigar un poco de su pasado, de su familia, y ya de ahí pues puede adoptar una identidad. Incluso puede adoptar la identidad de donde se encuentra actualmente y pues no pasa nada, ¿no? Pero pues uno puede conectar con sus raíces, ya sea en este caso por medio de la lengua, de la cultura, la comida, pues varias maneras de que uno puede tener una identidad tomando en cuenta nuestros antepasados, o en este caso de su mamá, de su papá. Pero pues bueno, como tal, ahorita pues yo no te podría decir, no, pues la identidad pues se va a hacer con esto o básate en esto, no, porque incluso ahorita ya es muy complicado incluso decir soy indígena, porque anteriormente para decir soy indígena uno forzosamente tenía que hablar una lengua indígena como tal. Ahorita ya no. Ahorita ya hay incluso polémica con eso de que yo me autodenomino indígena y ya. Y si tú me dices lo contrario, me estás discriminando ya se utilizan otro tipo pues de cuestiones. Entonces, como pues no quiero como entrar en esa polémica ni nada de eso, pues sí es un tema un poco difícil de la parte de identidad. Pero pues ya iremos viendo más adelante, a lo mejor podemos ver la opción de dar alguna plática, algún taller ya un poco relacionado a un cierto tema. Ahorita como tal, pues sí es un poco difícil decirle cómo adoptar una identidad o qué es lo que tiene que hacer, pero recomendación que das tú de que investigue a lo que es su árbol genealógico, pues está muy bien esa recomendación. Bueno, pues gracias, Jacob. Daniel, veo que tienes levantado la mano. Sería larga, pero la pregunta es, yo veo que la U
como que la U es, como tú dijiste desde el principio, es consonante en el náhuatl. Y entonces a la hora de dividir las sílabas, como que es necesaria la vocal al lado. O sea, la UI, la UA, o sea, y para dividir, porque así divides en sílabas, ¿no? O sea, divides, pero la K no, la K la incluyes en tlac, en algunas palabras, tlac. Sí. Y UI es otra sílaba. Nada más es eso, o sea, si realmente el UI forma sílaba y necesita vocal. Sí, de hecho la U siempre va acompañada de una vocal, en este caso de gua, we y wi, como tal, siempre va a ir acompañada de esa manera. Sí es un poquito confuso cuando encuentras antes de la U otra vocal, porque la quieres leer como si fueran 3 vocales, pero no, se lee la consonante con la vocal primero, y ya si tienes una U después, ahorita lo que yo les comentaba que utilizo este alfabeto de la DGI, que donde incluyen la U, pero ahorita se está tratando de que se utilice la W en lugar de U, como para hacer más esa diferencia, y prácticamente la U estaría desapareciendo como del alfabeto, de las grafías que estoy usando yo. Ya si quieren más adelante les comparto esos abecedarios, que es el clásico, el colonial, el de la DGI, y el que se está ahorita normalizando como tal, el que se quiere como que quedar único, hacer un solo alfabeto, y que se utilice para todas las variantes del náhuatl. Entonces, es lo que se está trabajando en eso, pero todavía no se logra. Entonces, pues por eso no lo estoy utilizando. Y como yo utilizo el de la DGI, entonces por eso yo me baso en eso. Pero la duda, pues sí está esa pequeña confusión entre cómo leer la consonante cuando va con la vocal con la U, perdón. Entonces, pues lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero sí, si se acuerdan ayer en las consideraciones, donde se ponía que la U siempre va a ir acompañado de la vocal. Ok, sí. De igual en el archivo que envié ayer vienen esas consideraciones también, para que igual lo puedan ver en la parte de las grafías. Les iba a pasar lista, pero voy a pasarles nada más de rápido, así como están ahorita. No sé si se acuerdan la manera de responder, que es Nika Nitztok, Nika Niyatok o Nika Nitlachistok. Vamos a utilizar nada más el Nika Nitztok, por si se acuerdan. Néstor. No te oímos otra vez, Néstor. Gracias. Nika Nitztok. ¿Cuál? Ana. Nika. ¿Cuál? ¿Aide? No. Nika, ¿qué? Perdón, profe. ¿Cuál? Nika, ¿qué? ¿Nika Nitztok o nada más puede ser Nika también? Nika. ¿Cuál? ¿José Sergio? Nika Misto. Ignacio. ¿Cuál? Carlos León. Nika Nitztok. ¿Cuál? Daniel. Nika Nitztok. David. Nika Nitztok. Diana. Francisco. Nika. Irene. Nika Nitztok. Jacob. Nika Nitztok. José Luis. Nikan. José Sergio, perdón. Lázaro. Nika Nitztok. ¿Cuál? Saraí. Nika Nitlachistok. ¿Cuál? Valeria Morales. Nika Nitztok. ¿Cuál? Ana, ¿cómo decimos cuando no está? No sé si te acuerdas, Ana. Decimos amo. Espérenme. Ya estoy sacando el acordeón. ¿Aquella que para Lewis? ¿Alguien le quiere ayudar? Ashwalahti. Ashwalahti. Amoistok. Amoistok. Ashistok. Ashistok.
Wally. Maestro, a mí no me Amukala. nombró en la lista. ¿Quién eres? Disculpa. Cándido. Ah, Cándido. Cándido. Nuestro Era el Acapulco, primero, una pero disculpa. bueno, ¿Cándido? Nuestra Tania, te pregunto, Cándido. Cándido Martínez. Nika Nistok. Wally, Tlaxcamati. Wally. Bueno, pues vamos a finalizar la sesión para no quitarles igual más tiempo. Pues les agradezco mucho que se hayan conectado el día de hoy y espero que esta reunión sí se haya grabado porque ayer no se pudo grabar para que pues lo puedan volver a ver si gustan. Y pues los que no pudieron ingresar hoy, pues igual lo puedan, y que estuvieron ayer, pues igual puedan verlo para también tener ahí una secuencia de lo que estamos viendo. Pues les agradezco mucho, ni Yolpaki, ni Mechol Caslasmatilia, Nuchikanuchi no Yolo, Juan Musla Tumoitaseyok. ¿Cuál es Tlaxcamati? Tlaxcamati Mumahuizatzi. Tlaxcamati no Yolikni. Estamos la. Tlaxcamati. ¿Qué más? Ixquixca-